días. Entonces, vamos a hablar de las intoxicaciones para el médico internista, dado que es un tema que de bastante frecuencia en las urgencias cuando rotamos por ellas, y también de otros síndromes que podemos encontrar en la consulta, después de que estos pacientes son manejados en la urgencia y salen de ese periodo agudo. Vamos hoy a hablar sobre este contenido, sobre una introducción de las intoxicaciones, cómo es la epidemiología, sobre todo aquí en Colombia, porque es de suprema importancia que tengamos pendiente cuando estos pacientes nos lleguen a consulta y podamos identificar todos los síntomas. Unas generalidades sobre estas intoxicaciones. Vamos a hablar de los toxidromes, que es una guía y nos ayuda a identificar sobre qué tipo de compuestos podrían estar asociados con ese cuadro clínico que está presentando el paciente, medidas de descontaminación y unas conclusiones. En cuanto a la introducción, tenemos que los tóxicos son considerados agentes químicos a los que nos exponemos de forma cotidiana, y generalmente, pues, cuando se presentan estas intoxicaciones, están dentro de este grupo de compuestos, como son medicamentos, químicos de uso doméstico, plaguicidas, metales pesados, hidrocarburos, cáusticos, y encontramos también drogas de abuso. Debe realizarse un diagnóstico clínico adecuado en estos pacientes en aras de que podamos tener un mejor desenlace, tomar conductas médicas oportunas y apropiadas, y todo esto vamos a enfocarlo cuando se realiza una evaluación integral del paciente. Y es importante conocer la epidemiología de las intoxicaciones más frecuentes en nuestro medio, dado que eso nos va a ser de muchísima ayuda para poder identificar cuál es el agente según la labor que cumple el paciente, cuál es el entorno del mismo, e incluso qué otras comorbilidades podrían estar asociadas que le faciliten estos compuestos químicos o el acceso a los mismos para que pueda llegar a tener una intoxicación. Colombia pues no es ajeno a estas intoxicaciones desde hace muchísimo tiempo, y tenemos este gran evento que marcó la historia en cuanto a las intoxicaciones en Colombia, que fue esa intoxicación masiva que se produjo en Chiquinquirá, en Boyacá, en el año 1967, donde lo que ocurrió fue que un camión que partió de Bogotá hacia Chiquinquirá con 30 bultos de harina para la panadería Nutibara, además de eso llevaba unos frascos con pesticidas de uso pues, en la agricultura en este pueblo, sobre todo en los cultivos de papa. Esos frascos contenían polidol, que era el paratión. Como el camino pues estaba malo, esos frascos se rompieron y se regaron en la harina que iba también contigua a donde se encontraba. Una vez pues esa harina fue utilizada en esta panadería y fue distribuida entonces esos panes en la población, fueron 500 habitantes los que se afectaron y presentaron la intoxicación por este compuesto. De esto, entonces, 165 fueron hospitalizados y 63 muertes pues, fueron registradas como cifras oficiales en esta intoxicación. Pues, en ese momento, pues 87.3% de los fallecidos fueron menores de 15 años, dado que en ese día había una clausura pues, de la jornada escolar, y los niños, pues los papás les dieron el desayuno fue con los panes provenientes de esa panadería. Entonces fue una catástrofe que marcó la historia en Colombia en cuanto a las intoxicaciones. Y tenemos también que en cuanto a la epidemiología, no solo en nuestro país, sino a nivel mundial, los pacientes intoxicados entonces han aumentado entonces, con el pasar de los años, incluso sobrepasando los accidentes de tráfico. Y vemos entonces aquí como las curvas, como a eso del 2014, esta gráfica nos muestra desde el 2020 al 2014, cómo han ido aumentando entonces todos esas intoxicaciones por medicamento. Esta es una epidemiología de Estados Unidos, donde ellos pues las mayores intoxicaciones asociadas a drogas la tienen por opioides, por ese abuso entonces en cuanto a ese gran problema que ellos tienen por todas esas adicciones. Sin embargo, revisando las estadísticas para la semana epidemiológica 35 para este año, encontramos que a eso hasta el 2020, entonces hubo un descenso en cuanto a esa incidencia de tanto las intoxicaciones como los actos de suicidio. Pero después del 2020, dentro de lo que se describe, tiene que ver también con todas esas enfermedades mentales que se han exacerbado por medio de la pandemia, han ido aumentando nuevamente la incidencia de intoxicaciones, y sobre todo las que son relacionadas con intentos de suicidio. En cuanto a ese grupo etario que con mayor frecuencia presenta estas intoxicaciones y que está asociado a esos intentos de suicidio, encontramos los adolescentes en edades entre 12 a 18 años, pero también
no se nos escapan entonces los demás adultos e incluso los adultos mayores con un menor porcentaje, pero que debido también a todas esas trastornos, sobre todo depresivos, que están asociados en este grupo etario, ha aumentado también la incidencia de estas intoxicaciones en estos pacientes. Y en ellos también describen que con mayor frecuencia todos esos medicamentos que utilizan para comorbilidades, como los antihipertensivos, los antidepresivos tricíclicos, y otra medicación que reciben de manera diaria para sus enfermedades de base. Sin embargo, pues aquí en Colombia para este año se reporta que los plaguicidas entonces siguen siendo lo que con mayor frecuencia pues, está asociado a intoxicaciones en la población y sobre todo también los que están mayor relacionados con los suicidios que logran ser consumados debido a su alta letalidad. Entonces, ¿cuándo debemos sospechar intoxicación en un paciente? Y debemos tenerlo en cuenta en ese paciente que llega a la urgencia y que le encontramos un cuadro clínico que inició súbitamente, no tiene una causa clara y es un paciente que previamente venía sano. Además, hay que tratar de identificar si el paciente tiene antecedentes de polifarmacia y sobre todo si hay esas enfermedades mentales que pueden estar asociadas a un intento de suicidio. Hay que mirar también cuál es la ocupación relacionada con esos tóxicos, porque cuando evaluamos estas intoxicaciones por plaguicidas, muchas veces son pacientes que tienen facilidad de pues, acceso a este tipo de compuestos. Y vemos es cómo ha ido aumentando la incidencia en cuanto a esos trastornos psiquiátricos. Además, hay hallazgos pues también en el examen físico que nos podrían guiar, como es un olor extraño en el aliento, pacientes revisamos con alteración pupilar, unas pupilas mióticas, que hay quemaduras en la boca, en la piel, mucosas, que nos pueden dar información si el paciente fue que presentó alguna ingesta de algún compuesto y quedó pues las huellas del mismo. En dirección al manejo de estos pacientes tenemos inicialmente que estabilizar el paciente. Entonces, vamos a hacerlo con esta nicmotemia, donde la A va a ser identificar cómo se encuentra esa vía aérea, si el paciente tiene una buena permeabilidad de la misma. Ventilación, entonces, es de importancia porque muchas de las intoxicaciones se asocian entonces con una alteración de la ventilación y con una hipoxia. ¿Cómo está la circulación en ese paciente? Entonces, tratar de estabilizarlo. Cómo es el déficit neurológico, que también nos puede guiar hacia un toxidrome particular y sobre a un compuesto para así tomar la medida o si tenemos disponibilidad del antídoto, pensar en que podamos utilizar. Y la de exposición, en el cual muchos pacientes a veces presentan intoxicaciones y una de las más frecuentes que es también con los opioides, con los parches que manejan estos pacientes por dolor crónico y muchas veces entonces también tienen consumo o ingestas del mismo y solamente exponiendo al paciente pues toda la piel es que vamos a identificar pues este tipo de situaciones en ellos. Además de que también entonces vamos a tratar de disminuir pues esa absorción en cuanto si el tóxico se está teniendo esa absorción es por vía dérmica cuando realizamos esa exposición del paciente. Entonces hay que obtener información del paciente para que darnos una dirección sobre la situación involucrada en que tuvo el paciente, cuál fue el entorno en que se presentó esa intoxicación y tratar de obtener información sobre la cantidad ingerida de la gente, porque esto también va a darnos relación o que sea una intoxicación leve o una intoxicación severa. ¿Cuál fue la vía de intoxicación entonces de este paciente? Si fue por vía dérmica, si fue por vía oral, inhalatoria, porque también entonces eso nos va a dar información sobre qué tipo de compuesto puede ser el causante de este cuadro. ¿Cuál es el tiempo transcurrido? Entonces, desde el momento de la exposición y la consulta, porque vamos a ver que son muchos los toxidromes que van a tener diferentes fases y podemos entonces captar al paciente en una de estas, depende a la hora que llegue a la consulta. ¿Cuáles fueron los tratamientos previos a la consulta que recibió el paciente? Si bien sabemos que muchas también de estas intoxicaciones, sobre todo por plaguicidas, ocurren en la zona rural, y estos pacientes, por mitos que tienen las personas, entonces le pueden dar sustancias aceitosas, oleosas, leche, que lo que hacen es que pueden aumentar entonces esa absorción de tóxico y lo que van es a llevar a que el paciente tenga una mayor severidad. ¿Cuáles son los antecedentes personales y familiares que tiene el paciente? Porque de aquí vamos a obtener información sobre si se trata de un paciente que ya venía con un trastorno depresivo, con una enfermedad mental asociada, o que tengan disponibilidad o acceso a un compuesto específico para pues, tener una mayor dirección hacia el manejo. Y tenemos que tener en cuenta que son múltiples los procesos que ocurren en el organismo cuando un paciente es expuesto a un tóxico.
Tenemos, por ejemplo, que puede ser por vía inhalatoria, entonces el mayor afectado va a ser el tracto, por vía digestiva, y el sistema que mayor va a estar afectado, entonces en ese momento va a ser el tracto gastrointestinal. Y ahí también tenemos que tener en cuenta toda esa circulación enteropática y órganos asociados como el hígado y la bilis que pueden o se relacionan con una mayor circulación del tóxico en el organismo y una mayor perpetuación del cuadro en el paciente. Entonces, si tenemos un agente que es por vía inhalatoria, el principal afectado va a ser el pulmón y las vías respiratorias. Cuando tenemos entonces otro tipos entonces de agentes que, por ejemplo, pueden ser su ingreso por vía intravenosa, intraperitoneal, subcutánea, intramuscular, incluso dérmica, el transporte de estos tóxicos en el organismo va a ser principalmente por sangre y linfa, y entonces va a ser más rápidamente distribuido en cuanto a órganos como el sistema urinario, comprometiendo riñón, vejiga y orina, órganos del sistema respiratorio, donde va a haber afectación de pulmón, alveolos, y también podría tener cierta expiración de ese agente tóxico y también otros sistemas y otras regiones en el organismo, como son el líquido extracelular, la grasa, las glándulas secretoras, órganos, huesos y tejidos blandos, que todo esto también va a relacionarse en cuanto a la absorción, metabolismo y eliminación del tóxico. Si bien hay que tener en cuenta que uno más que otro pueden tener un metabolismo mucho más lento y perpetuar el cuadro en el paciente por quedar almacenado en uno de estos órganos. La Organización Mundial de la Salud, entonces, ha sacado una clasificación, sobre todo entonces para esos compuestos de tipo plaguicidas, para tratar de guiarnos sobre qué nivel de intoxicación podría tener el paciente en cuanto a la cantidad del tóxico ingerido. Y tenemos entonces esta clasificación según la dosis mínima letal y la dosis letal 50. Como clase 1, ese paciente, 1A, que ingirió una cantidad, si es oral, entonces debe ser menor de 5 o dérmica menor de 50 miligramos por kilogramo para decir que esa intoxicación es sumamente peligrosa. Cuando está en 1B, decimos que es muy peligrosa porque ya la concentración oscila más o menos entre 5 a 50 miligramos por kilogramo por vía oral y dérmica entre 50 y 200. Moderadamente peligrosa cuando está entre 50 a 2000 por vía oral y dérmica 200 a 2000, y poco peligroso más de 2000 por vía oral y dérmica más de 2000. Y ya cuando es poco probable que presente un peligro agudo, cuando el paciente solamente, pues la ingestión está más o menos en 5000 miligramos por kilogramo o más. Sin embargo, pues nos describen que muchas veces esto es difícil utilizarlo, dado a que a veces no tenemos la información de cuánto fue la ingesta que el paciente hizo del contenido de ese tóxico, y además también estos pacientes, sobre todo cuando están relacionados con intentos de suicidio, las ingestas son volúmenes bastante grandes, y por lo tanto lo que deberíamos entonces direccionar es que el paciente podría tener una intoxicación severa con el cuadro clínico y los síntomas que podamos identificar, y sobre todo la estabilidad clínica del paciente. Hay que tener en cuenta también que hay algunos agentes que cuando el paciente tiene contacto con estos, se produce la intoxicación, inicialmente no presentan síntomas, y son los pacientes que pueden que les den, entonces consultan, lo toman como una intoxicación muy leve y les dan alta. Y luego viene el paciente con cuadros severos, donde ya muchas veces tomar conductas va a ser de manera muy tardía y el desenlace va a ser fatal. Hay que tener en cuenta medicamentos como acetaminofén, agentes como el paraquat, anticoagulantes, medicamentos que son los denominados retards, que tienen un metabolismo lento, el metanol, hipoglucemiantes, ergotamina, metotrexate, el hierro en la fase 2 y a esos los correos humanos o mulas, que entonces llevan cocaína en el estómago, son los pacientes que pueden ser inicialmente asintomáticos, y son los que debemos dejar en observación y mirar cuál es el comportamiento en cuanto a su estado clínico. En cuanto a esa toxicodinamia, pues tenemos que son muchos los procesos que ocurren, entonces, para que se produzca un toxidrome particular. Y encontramos que puede ocurrir una inhibición enzimática, que ahí predominan pues los inhibidores de acetilcolinesterasa, que pues es uno de los mecanismos más frecuentes y puede ser reversible o irreversible, depende de la fase en que llegue el paciente. Encontramos que puede producirse una inhibición del transporte de oxígeno, que pues va a afectar a todos esos sistemas que tienen que ver con citocromo y oxidasas, y por lo cual va a ocurrir un bloqueo de la respiración aeróbica, y ahí encontramos agentes como el cianuro y el monóxido de carbono. Tenemos aquellos procesos donde ocurre una remoción de metales esenciales para la acción enzimática, como el metronidazol y el disulfiram.
Ahí lo que ocurre pues es que generalmente en este proceso se quedan todos estos iones de cobre de la enzima deshidrogenasa aldehídica y pues alteran toda esa transformación entonces de estos compuestos. También tenemos, puede haber interferencias en la transmisión del impulso nervioso, donde predominan los neurolécticos y, algunos agentes que tienen que ver con una síntesis letal en el cual se inhibe pues, varios pasos en el ciclo de Krebs, a donde encontramos el fluoracetato de sodio. Lo ideal es que tuviéramos a disposición todos los antídotos, entonces cuando nos enfrentamos a un paciente intoxicado, pero sabemos que incluso en muchas urgencias de altos niveles de complejidad no se encuentra muchas veces con todos estos antídotos y por lo tanto va a ser entonces las medidas de descontaminación y el enfoque que hagamos del paciente lo que va a lo que va a direccionarnos hacia un mejor desenlace de este paciente. En cuanto a los toxidromes, tenemos que, estos nos van a ayudar a enfocar todos esos cuadros y a tratar de identificar cuál sería el agente que está causando esa intoxicación en el paciente. Tenemos el síndrome adrenérgico, donde las manifestaciones del paciente se van a caracterizar porque hay taquicardia, hay hipertensión, hay midriasis, hay diaforesis, agitación, psicosis y convulsiones. Y los agentes que van a estar relacionados con este síndrome, encontramos ahí anfetaminas, cafeína, cocaína, la efedrina, la penicilina y la terbutalina. Encontramos otro síndrome también, que es el síndrome serotoninérgico, donde estos pacientes pueden manifestarse con taquicardia, con midriasis, vamos a encontrar cambios en la piel, va a estar caliente, sudorosa, y también son pacientes que tienen diarrea y vómito. Ya en la fase avanzada de la intoxicación va a predominar también la irritabilidad, la hiperreflexia, trismo, temblor y las mioclonías. Los principales agentes que se relacionan con este síndrome serotoninérgico encontramos los inhibidores de la recaptación de serotonina, pero también se ha descrito, sobre todo esas combinaciones que se realizan en cuanto a inhibidores serotoninérgicos más antidepresivos tricíclicos, litio, opioides y los ansiolíticos. Encontramos el síndrome anticolinérgico, en el cual vamos a tener manifestaciones como son la taquicardia, midriasis, visión borrosa, un peristaltismo disminuido con retención urinaria, psicosis y convulsiones. Los agentes que se van a relacionar con este tipo de síndrome encontramos antihistamínicos, estos antidepresivos tricíclicos y también atropina, escopolamina y fenotiazida. En cuanto al síndrome colinérgico, las manifestaciones van a predominar la bradicardia, la broncorrea, sibilancia, miosis, lagrimeo, diaforesis, la cialorrea y diarrea en estos pacientes. También podemos encontrar en ellos dolor tipo cólico, los vómitos, la depresión y estados de conciencia o convulsiones, que son esos estados neurológicos donde generalmente llega el paciente y es donde vamos a pensar que podrían ser, sobre todo en el entorno del paciente, si viene de zona rural, que puede tratarse de un plaguicida, porque los mayores reportes están para los carbamatos y los organofosforados, que son este tipo de plaguicidas que utilizan como actividad de la agricultura. Encontramos el síndrome opioide, entonces, donde las manifestaciones van a ser de bradicardia, hipotensión, depresión respiratoria, vamos a encontrar el paciente con miosis. En cuanto a la piel, va a haber hipotermia, un peristaltismo va a estar disminuido y una reducción en ese nivel de conciencia. Entonces, estos agentes, ahí están tanto los opioides como los derivados opiáceos, entonces, y tener pues principalmente en mente lo que son la morfina y la heroína, porque son los de mayor abuso en estos pacientes. El síndrome hipnótico sedante, en el cual vamos a encontrar manifestaciones como la hipotensión, la apnea, la hipotermia, confusión, estupor y coma. Y encontramos agentes como son los anticonvulsivantes, antipsicóticos, barbitúricos y las benzodiazepinas, que también son de gran abuso en los pacientes, sobre todo por el acceso que pueden tener a estas. El etanol hace parte también de este síndrome y sobre todo en esos pacientes que no llegan entonces con ese aliento a alcohol, que sería la mayor sospecha de ello. En cuanto, pues, este gráfica nos resume entonces, ¿cuáles serían las manifestaciones entonces en estos pacientes o las diferencias entre un síndrome y otro? Tenemos el adrenérgico, entonces vamos a tener una frecuencia cardíaca aumentada, con una presión arterial aumentada, una frecuencia respiratoria aumentada, temperatura aumentada, la piel pálida, midriasis, sudoración, aumento del peristaltismo y el estado mental va a estar, el paciente lo podemos encontrar agitado. El serotoninérgico, vamos a tener aumento en frecuencia cardíaca, presión arterial, frecuencia respiratoria y temperatura. Vamos a encontrar en la piel rubor, las pupilas midriáticas, aumento de ese peristaltismo y aumento también de la sudoración y el paciente también va a estar agitado. Anticolinérgico, va a haber aumento de esa frecuencia cardíaca, la presión arterial puede estar normal, va a haber aumento de las respiratorias, de la temperatura, la piel vamos a encontrar rubor, midriasis en las pupilas midriáticas, puede haber una disminución de ese peristaltismo, disminución de la sudoración y el paciente va a estar agitado.
colinérgico, entonces, como vimos, va a haber disminución de la frecuencia cardíaca, de la presión arterial, aumento de la respiratoria, disminución de la temperatura, una piel pálida, miosis de las pupilas, va a haber aumento de ese peritactismo, aumento de la sudoración, y el paciente lo vamos a encontrar con un estado mental que va a estar entonces ya alterado en cuanto, pues, deprimido, incluso depende del estadio de la intoxicación, puede estar en coma. Los opioides, va a estar disminuida la frecuencia cardíaca, presión arterial, respiratoria y temperatura. Este paciente va a estar pálido, con pupilas vamos a ver las mióticas, disminución de ese peritactismo y aumento de la diaforesis. Entonces, y podemos encontrar también ese estado mental alterado, un estado deprimido. Y sedantes, donde ese paciente vamos a encontrarlo también con disminución de todos esos signos vitales, frecuencia cardíaca, presión arterial, respiratoria y temperatura, pálido, las pupilas pueden estar normales, y disminución del peritactismo y disminución de la sudoración. Paciente y el estado mental también con tendencia a más bien a la depresión, somnolencia o incluso coma. Entonces, las medidas de descontaminación iniciales en estos pacientes, vamos a ver que lo ideal es desnudar al paciente, porque si el tóxico, la absorción está térmica, lo que vamos a ayudarle es a disminución de esa absorción y de esos niveles del tóxico en el organismo. Se deben lavar exhaustivamente las uñas, la zona retroauricular y el cuero cabelludo y el área umbilical, porque muchas veces es la zona donde puede acumularse el tóxico y el paciente va a seguir con aumento en esa absorción. En cuanto a la descontaminación también oftálmica, sobre todo aquellos pacientes que tienen, vamos a ver con alteración de la conjuntiva y la córnea, estas intoxicaciones a nivel ocular son denominadas como una urgencia oftálmica, sobre todo aquellos compuestos que son de tipo base, como escal y cemento, y estos pacientes deberían hacerse una descontaminación con un lavado ocular o irrigación por 2 horas. Los ácidos van a estar relacionados con menor daño y debería también hacerse una descontaminación por 30 minutos. En cuanto al lavado gástrico, pues tenemos que no hay evidencia de que este lavado gástrico mejore el pronóstico clínico en los pacientes, y tener en cuenta que una técnica inadecuada puede generar complicaciones en el mismo, como hipoxia, bradicardia, un neumotórax, broncoaspiración, perforación esofágica y una perforación gastrointestinal. Entonces, este lavado sería de utilidad en aquellos pacientes que son atendidos en la primera hora de la intoxicación, y generalmente el volumen que se utiliza en los adultos está entre 100 a 150 mililitros, hasta se van colocando estos bolos hasta obtener salida de líquido claro. No debe ser practicado de rutina debido a todas esas complicaciones que describimos anteriormente. En cuanto a este lavado gástrico, está contraindicado en aquellos pacientes que tienen anomalías craniofaciales, que tienen un TEC asociado, que tienen una vía aérea que no está protegida, un paciente que tiene un riesgo de broncoaspiración alto. Si el lavado puede aumentar, pues el riesgo de broncoaspiración no debe realizarse, y los pacientes también que tienen riesgo de hemorragia gastrointestinal o perforación debería evitarse en estos pacientes. Obvio, también si hay resistencia del paciente, porque puede ser más perjudicial que beneficioso. En cuanto al carbón activado, este ha mostrado utilidad y deberían, sobre todo cuando se administra en la primera hora por sonda nasogástrica. Se utilizan dosis de un gramo por kilogramo, puede ser diluido en agua o en solución salina. Generalmente se utiliza como dosis única, pero puede utilizarse en dosis repetidas cada 4 a 6 horas por 24 horas, y cuando se utiliza en dosis repetidas debería administrarse con un catártico, porque podría relacionarse con un ilio. En estos pacientes, estas dosis repetidas estarían indicadas en aquellos pacientes que tienen intoxicaciones por medicamentos como la carbamazepina, el fenobarbital, la teofilina, la daxona y la quinina. Está contraindicado entonces también el uso de carbón activado cuando esos pacientes que no tienen una vía aérea no protegida, que tienen ingestión por cáusticos, corrosivos hidrocarburos, porque lo que podríamos hacer es una mayor extensión entonces del compuesto con mayor daño. Y también las intoxicaciones que no sean por vía oral. No es útil en aquellos compuestos que no tienen una afinidad con el carbón, como son los alcoholes, el hierro, el litio y iones inorgánicos, por lo que en estos casos debería evitarse en estos pacientes. Tenemos la descontaminación con irrigación intestinal. Ahí tenemos estos compuestos como el polietilenglicol con iones, que es el nuliteri, dado que es la administración pues, integral de grandes volúmenes de este tipo de soluciones osmóticas, lo que hace es que va a acelerar ese tránsito intestinal y pues nos va a llevar a que haya una reducción en la absorción de ese xenobiótico. Entonces se utiliza a dosis de 25 mililitros por kilogramo hora, idealmente por sonda nasogástrica, y estaría indicado en aquellas intoxicaciones por metales o por esos tipos de medicamentos que tienen un metabolismo lento, como es medicamentos retar y los correos humanos, como vimos las mulas, sobre todo esos donde predominan las intoxicaciones por cocaína.
y estaría contraindicado en esos pacientes que tienen un nervio paralítico, una obstrucción o una perforación intestinal, además que hayan presentado traumas y cirugías abdominales recientes o una ingestión de una sustancia corrosiva como hipovolemia y alteración electrolítica o falla renal, porque lo que vamos a llevar al paciente es que produzca una diarrea con pérdida abundante de líquido. También se describe la alcalinización urinaria, donde lo que vamos a buscar en este tipo de procesos es que se hace una administración de bicarbonato de sodio y produce pues que la orina se alcalinice, y lo que hace esto es que incrementa la excreción de ese tóxico, de esa agente, por vía renal. Estaría indicado en esas intoxicaciones por fenobarbital, por salicilatos y por el diclorofenoacético 2.4, que lo que se busca con esto es formar una trampa iónica y llevar ese pH urinario de 5 a 8, entonces que sea alcalino, y poder favorecer la excreción entonces de estos agentes por vía renal. La dosis utilizada es de 1 a 2 miliequivalentes por kilogramo de bicarbonato de sodio, que inicialmente se hace en bolo y luego podría dejarse una dosis de mantenimiento. Se debe vigilar en estos pacientes también con gases arteriales, con glucemia, creatinina y electrolitos para vigilancia de esa función renal y de ese desequilibrio, sobre todo que se puede relacionar con este proceso como la hipocaliemia. Estaría contraindicado en pacientes con falla renal, isquemia cardíaca, edema cerebral y síndrome de secreción inadecuada de hormona antidiurética. Tenemos las emulsiones lipídicas, que lo que van a hacer es un efecto esponja, y la guía, pues la AJA nos lo da como una recomendación en cuanto puede ser razonable administrarlo en aquellos pacientes, sobre todo que presentan neurotoxicidad premonitoria o con paro cardíaco por anestésicos locales. Tenemos la hemodiálisis, que también es de utilidad en pacientes intoxicados por alcoholes, por litio, salicilatos y tiofilina, y esto debe cumplir unas características en este tipo de compuestos para que se favorezca de este tipo de procesos, como es que haya una hidrosolubilidad, que tenga bajo peso molecular, sobre todo esas moléculas deben ser menor de 5000 Daltons, deben tener baja unión de proteínas y un bajo volumen de distribución. Otros compuestos que también han demostrado que podrían tener utilidad en este tipo de procesos puede ser el fenobarbital, el ácido valproico y la metformina. En cuanto a esta descontaminación, también nos describen la hemoperfusión con carbón activado, donde tiene un beneficio sobre la hemodiálisis, que no requiere que estos agentes tóxicos tengan una baja unión a proteínas. Y es de utilidad sobre todo en aquellos pacientes que tienen intoxicación por paraquat y que consultan en las primeras 6 horas de ingesta. Otros agentes que también se ha demostrado utilidad en este tipo de procesos encontramos la carbamazepina, el talio, la teofilina y la procainamida. Hablando ya entonces sobre todo de este tipo de compuestos que son los de mayor frecuencia y reportados por estadísticas aquí en Colombia, encontramos la intoxicación por organofosforados. Entonces, un plaguicida 20%, corresponde a un 20% de las intoxicaciones en Colombia, y esto está relacionado sobre todo porque son agentes que son de venta libre, principalmente pues en la zona rural y utilizados en la actividad de agricultura. La principal vía de intoxicación de este tipo de agentes es oral, y se describe una mortalidad hasta de un 62,8% por suicidio, y 49% de estos corresponden a estos plaguicidas. Además, la mortalidad en Colombia por estos organofosforados puede ser bien puede ser de 3% de las intoxicaciones que son leves, porque la ingestión del compuesto no es cantidades significativas, o sobre todo son pacientes que logran tomarse conductas de manera temprana, puede ser también hasta del 20% en los casos más graves. Tenemos aquí entonces diferentes compuestos, entonces, y los nombres genéricos, que todos estos son utilizados en la actividad de agricultura, y tenemos pues uno de los que mayor está clasificado por la OMS como agente pues, relacionado con gran letalidad, como el paratión, entonces que describimos al inicio, que fue con el que se presentó esa intoxicación masiva en Chiquinquirá, y después también todavía de gran uso en la agricultura. El cuadro clínico entonces que se asocia con intoxicación por organofosforados, entonces vamos a ver que va a ser un síndrome colinérgico, y podemos encontrar unas manifestaciones agudas que van a estar relacionadas con todos esos receptores muscarínicos, que va a ser alteración del estado de conciencia y ese exceso de actividad secretora. Y luego, cuando también ya se afectan esos receptores nicotínicos, va el paciente a presentarse con debilidad muscular. También tenemos unos cuadros donde van a predominar unas manifestaciones tardías, donde se describe el síndrome intermedio y la neurotoxicidad tardía.
Entonces, estos pacientes van a presentarse, como vimos anteriormente, con taquicardia, hipertensión, diaporesis, alteración del estado de conciencia, incluso coma. Ya cuando hay alteración de esos receptores nicotínicos, con debilidad muscular, incluso pueden llegar a la parálisis. Y en cuanto entonces a las pupilas, las vamos a encontrar mióticas y vamos a encontrar ese exceso de actividad secretora manifestándose con lagrimación, con salivación y broncorrea. Una de las grandes ayudas también en estos pacientes que nos va a direccionar al diagnóstico va a ser esa prolongación del QT, por lo que va a ser de ayuda diagnóstica la toma de un electrocardiograma. En cuanto a estas ayudas diagnósticas, tenemos unas más específicas como son la actividad de las colinesterasas séricas y eritrocitarias, que estas nos van a ayudar a identificar sobre todo las concentraciones entonces de ese tóxico. Se habla de envenenamiento cuando ya hay actividad basal de estas colinesterasas que están menor del 50%, y ya hay una disfunción neuromuscular si están por debajo del 30% de actividad. No sirve en aquellos pacientes que presentan una exposición crónica, sobre todo esos pacientes que manejan este tipo de agentes diariamente, como fumigaciones, que están expuestos al tóxico y que en teoría tendrían una absorción en cantidades mínimas diariamente con una acumulación crónica, porque nos va a dar una alteración en este tipo de ayudas, pero que va a ser entonces de manera errónea. Otras ayudas diagnósticas que podemos utilizar en estos pacientes, encontramos los gases arteriales, que generalmente son pacientes que se presentan con una acidosis metabólica. Tenemos el ionograma, incluyendo el magnesio, donde vamos a encontrar hipokaliemia, hipomagnesemia, hipopotasemia en estos pacientes. Se deben tomar también amilasas séricas, porque en estos pacientes por intoxicación por organofosforados también se ha descrito relación con cuadros de pancreatitis, sobre todo cuando encontramos amilasas mayores de 360. Y el electrocardiograma, donde vamos a poder identificar esa prolongación del QT y nos va a ayudar para hacer el diagnóstico. Esos síntomas tardíos en estos órganos fosforados encontramos que lo acompañan, entonces encontramos tres tipos. Un tipo 1 donde está el paciente en las primeras 48 horas y predominan esas crisis colinérgicas. Un tipo 2 donde está ya el síndrome intermedio, que va a ser que el paciente está más o menos desde la ingestión del tóxico entre 24 a 96 horas. Y un tipo 3, donde ya se presenta como un síndrome de neuropatía retardada, sobre todo después de 3 semanas de la ingestión del compuesto. Ese síndrome de intermedio se va a caracterizar por una debilidad de los músculos, tanto del cuello como la cintura escapular y respiratorios. Hay disminución de los reflejos tendinosos y el paciente puede presentar no va a presentar alteración del estado de conciencia. Que es de característico también en este síndrome, que el paciente no responde al uso de atropina, y generalmente pueden tener recuperaciones que pueden ir desde 4 a 15 días. Se debe realizar con un tratamiento de soporte con todas las medidas de descontaminación descritas, y sobre todo aquellos compuestos que mayor relación tienen con este tipo de síndrome son agentes que son de bastante utilidad en nuestro medio, como es el LOSBA. Ese ya síndrome de neuropatía periférica retardada se va a caracterizar porque es una axonopatía simétrica, es distal, tiene una latencia que puede ser de 8 a 21 días, pero pues la mayor presentación la vamos a encontrar sobre todo luego de 3 semanas de la ingestión del compuesto, y puede el paciente durar con este cuadro incluso hasta 6 meses y hasta un año, que cuando logra recuperarse y puede quedar secuelas de esta intoxicación. No va a depender de la inhibición de colinesterasas, sino lo que ocurre es que hay una desmielinización ascendente, y también se relaciona con un aumento de esa fosforilación de proteínas como la A y la B-tubulina, que esto lo que va a llevar es que haya una alteración en ese citoesqueleto de estas células. Además, se va a caracterizar porque va a tener un inicio distal y va a progresar hacia proximal. En cuanto al tratamiento, vamos a tomar todas esas medidas como describimos inicialmente, de contaminación, estabilización del paciente, y unas medidas específicas que va a estar dada por la atropina, la cual, entonces, cuando la utilizan, sobre todo en ese paciente que se presenta con inestabilidad, con una disminución de la frecuencia cardíaca importante y disminución de la presión arterial. Y son pacientes que debe ser, cuando se utiliza este tipo de medicamentos, debe hacerse la suspensión de manera lenta, porque pueden tener rebote luego de la suspensión. Bicarbonato en pacientes graves, sobre todo en esos pacientes donde ya logramos una acidemia importante, y las oximas también se han descrito como parte del manejo, aunque han sido controversial porque pues no sé, en los estudios que se han realizado en este tipo de medicamentos no se ha encontrado que haya una disminución en cuanto a la mortalidad y en cuanto a los síndromes como intermedio o esa neuropatía retardada que puede presentarse en estos pacientes.
Intoxicaciones por paraquat, un herbicida también de uso común. Entonces tenemos que la absorción va a ser principalmente oral. Predomina entonces en el intestino delgado esa absorción y va a estar disminuida por estómago lleno con presencia de alimento. La inhalatoria realmente no provoca una irritación de las mucosas, pero cuando la ingestión oral nos va a dar pistas porque va a producir va a quemar esa mucosa y también nos va a dar pistas de que el paciente pueda tener una intoxicación por este tipo de compuestos. En cuanto a la distribución, su pico plasmático va a estar de 2 a 4 horas con ingesta, con una vida media de 80 horas, y tiene gran predilección por el pulmón, y es donde mayor afectación va a tener este paciente, sobre todo de neumocitos tipo 1 y tipo 2, y va a tener una biotransformación que solo va a ser pequeña en cuanto a toda esa metabolismo una vez de la ingestión. La eliminación va a ser 90% renal. Son diferentes las fases que se podemos encontrar en este tipo de intoxicación. Encontramos una fase gastrointestinal que es en las primeras 24 horas. Ahí predominan los síntomas como náuseas, vómitos, dolor orofaringeo por todas esas quemaduras de la mucosa que causa esa gente al ser ingerido. Podemos encontrar lesiones esofágicas, incluso puede haber perforación del esófago en condiciones más graves. Y todo esto va a estar relacionado con esa acción corrosiva de la gente. Encontramos una fase hepatorrenal que ocurre dentro del segundo al quinto día. Ya el paciente se va a presentar con una falla multiorgánica, aumento del perfil hepático, necrosis centrolobular hepática y colestásica. También puede manifestarse como una necrosis tubular renal aguda con elevación de los azoados y un potasio bajo. Este paciente en esta fase también pueden presentar arritmias, por lo que es de gran utilidad en este tipo de intoxicaciones un electrocardiograma. La fase 3, que es la pulmonar, entonces que puede ocurrir entre el quinto día y la segunda semana, que ya el paciente inicia con una transformación de ese parénquima hacia una fibrosis pulmonar que puede evolucionar hasta una falla respiratoria o la muerte del paciente. Y es ahí cuando el paciente va a quedar, cuando logramos entonces sacarlo adelante con secuelas, con unas alteraciones respiratorias de tipo restrictivas. A nivel gastrointestinal, estos pacientes pueden cursar con náuseas, vómitos, diarrea, disfagia, odinofagia, dolor retroesternal, úlceras en la mucosa y la llamada lengua en paraquat, que también entonces va a ser característica de esta intoxicación y nos va a dar pistas cuando recibimos el paciente. El paciente puede cursar con disfonía debido al daño a esas cuerdas vocales, perforación esofágica y aumento de esas transaminasas, como vimos ya cuando hay alteración de la fase hepática. Renal, oliguria, proteinuria, hematuria y necrosis tubular aguda. Ya en la fase pulmonar, cuando vimos que es la mayor predilección por el parénquima, inicialmente tos, hemoptisis, y ya el paciente puede evolucionar con todo ese proceso inflamatorio hacia una fibrosis pulmonar con restricción y cianosis. Cardiovascular, entonces ya todas esas alteraciones, sobre todo del potasio, entonces van a relacionarse con arritmias. Además podemos encontrar también taquicardia sinusal y en los casos más severos un paro cardiogénico o una miocarditis tóxica. Vamos a encontrar pacientes también con alteraciones neurológicas como coma, convulsiones, y se ha descrito en análisis post-mortem de estos pacientes que pueden llegar a cursar con una necrosis de las suprarrenales. Otras características encontradas en ellos, pero que son menos frecuentes, es la leucocitosis y una mionecrosis. Aquí vemos entonces la llamada lengua en paraquat, que podemos encontrar por esos agentes corrosivos, una ulceración, entonces, sobre todo en lengua y mucosa de la cavidad oral, pero también en otros estadios podemos encontrar este tipo de lesiones donde todavía no hay una quemadura evidente, pero ya nos da pistas de que el paciente pues, está cursando con este tipo de intoxicación. En cuanto a las diagnósticas, en este tipo de intoxicación encontramos una radiografía de tórax que nos va a dar pistas sobre infiltrados y opacidades, endoscopia digestiva que nos va a ayudar a ver si hay perforación en estos pacientes. Debe realizarse en las primeras 24 horas por ingesta. Una función renal, la función hepática, el hemoglobinograma, como podemos ver, una leucocitosis que puede también encontrarse en ellos. Un ionograma, entonces, donde vamos a encontrar hipokaliemia, gases arteriales, acidosis metabólica, hipoxemia, esto es característica en estos. La espirometría generalmente de 2 a 4 semanas posteriores a la intoxicación, porque vimos que el mayor órgano afectado va a ser el pulmón y tenemos que descartar que estos pacientes no queden con una restricción en cuanto a su capacidad pulmonar. Pruebas específicas como la ditionina, que entonces el cual se realiza en orina y produce una tinción de la misma, así como se ve aquí en este tubo de ensayo. Generalmente son compuestos que son ofrecidos por las mismas fábricas de este tipo de herbicidas, y las pruebas cuantitativas entonces que pues, las tenemos con menor frecuencia en disponibilidad. El tratamiento también, entonces debe ser un enfoque integral del paciente con todas esas medidas de estabilización, vigilar el gasto urinario y vigilar que el paciente no esté cursando con una falla multiorgánica, ese paciente que vigilarle cómo está el oxígeno
perdón, cómo está la oxigenación, dado que debido a esa predilación del pulmón son una manifestación frecuente en ellos, y la endoscopia que debe hacerse en las primeras 48 horas o en busca de úlceras esofágicas y perforaciones. Y si no, si pasa este tiempo, entonces debe esperarse de 1 a 2 semanas para evitar entonces que debido a la lesión de la mucosa y de la pared intestinal pueda haber un aumento en el riesgo de complicaciones. El pilar del tratamiento va a estar enfocado hacia limitar la exposición, prevenir la abscesión gastrointestinal y el tratamiento farmacológico en aras de aumentar esa eliminación renal y evitar el daño. Otros que se han descrito que puede ser de utilidad, entonces encontramos como la irrigación en la N-acetilcisteína, los betabloqueadores en esos pacientes que se presentan con esa bradicardia marcada, la vitamina E entonces como un antioxidante, y la metilprednisolona sobre todo se ha descrito en aquellos pacientes que tienen pues, afectación pulmonar evidente en aras de disminuir ese riesgo de una progresión de fibrosis por todo ese proceso inflamatorio que ocurre en el parénquima. Y aquellos pacientes que podemos hacerle hemoperfusión con carbón activado o hemodiálisis, entonces sería de gran utilidad, sobre todo en las primeras 6 horas de la intoxicación, aunque se ha descrito que no ha demostrado tener pues, un impacto en cuanto a la sobrevida de estos pacientes. Y por último tenemos los antidepresivos tricíclicos, que también son de gran frecuencia y acceso de la población. Entonces, tenemos que son liposolubles, atraviesan la membrana hematoencefálica, la barrera hematoencefálica, producen la absorción más rápida, va a estar dada a nivel gastrointestinal. Estos tienen una eliminación renal y recirculación enterogástrica, por lo que van a tener una mayor biodisponibilidad del tóxico en estos pacientes. Lo que hacen es que inhiben la recaptación de tanto norepinefrina, serotonina y dopamina y bloquea esos canales rápidos de sodio y rectificadores lentos de potasio. Ahí encontramos todos estos medicamentos de uso diario, amitriptilina, la imipramina, nortriptilina, sobre todo estos pacientes con trastornos psiquiátricos. Las manifestaciones clínicas agudas que podemos encontrar en ellos, una taquicardia sinusal, un QRS que también va a estar prolongado, podemos encontrar una hipotensión refractaria, acidosis y hipoxia. Dentro de los cambios en el electrocardiograma que podamos encontrar, que nos van a guiar hacia el diagnóstico, son unas heces profundas en D1, con unas R en ABR mayor a 3 milímetros, y podemos encontrar RS en mayor a 0.7 también en estas derivadas. Predictores de gravedad en estos pacientes son aquellos que le encontramos un QRS que es mayor a 100 milisegundos, con un QT mayor a 480 milisegundos, frecuencia cardíaca mayor a 120, una respiratoria menor de 8, aquellos que presentan hipotensión menor de 90, edad mayor de 30 años y los que cursan también con convulsiones. Entonces, esta intoxicación por tricíclico se va a caracterizar por toxidrome anticolinérgico, y también hay unas manifestaciones clínicas crónicas que pueden ser dadas por hilio adinámico, alucinaciones, agitaciones, taquicardia, sedación, arritmia, convulsiones y en los casos más graves, pues una muerte súbita. El diagnóstico lo vamos a utilizar vamos a realizarlo utilizando pues esa medición de antidepresivos tricíclicos en orina o sangre cuando tenemos la disponibilidad, y también con los criterios electrocardiográficos que vimos anteriormente. En cuanto al tratamiento, entonces también todas esas medidas de descontaminación anteriormente descritas, entonces se pueden beneficiar, depende, entonces cuando se trata al paciente en lavado gástrico, carbón activado y irrigación intestinal, y también entonces debemos direccionarnos en más específico a corregir la hipoxia que pueden presentar estos pacientes, el bicarbonato de sodio por la acidosis con la que se relacionan. Las convulsiones podemos manejarlas utilizando benzodiazepinas, propofol o barbitúricos, y se debe evitar el uso de flumazenil porque aumenta las convulsiones, y no se debe utilizar la fenitoína porque también produce un mayor riesgo de arritmia cuando se utilizan estos pacientes con este tipo de intoxicación. Se debe observar al paciente mínimo de 6 a 8 horas, y la taquicardia en ellos asociada entonces a esta intoxicación puede durar entre 7 días a 2 semanas. Como conclusiones, tenemos que las intoxicaciones son un reto en la práctica clínica que todo médico debe saber enfocar haciendo una evaluación integral del paciente en aras de que tenga un adecuado desenlace. Los casos de intoxicaciones por intento de suicidio van en aumento, como lo hemos visto, sobre todo después de la pandemia, donde ya hay estudios donde la asociación entre todas esas intoxicaciones con intento de suicidio han tenido un gran impacto, y sobre todo por aquellos agentes que el paciente tiene mayor acceso. Es importante conocer la epidemiología local y sobre todo el entorno en que le ocurrió el evento en el paciente, porque nos va a direccionar hacia qué agente podría ser el causante del cuadro del paciente, y se debe lograr recolectar la mayor información posible en torno al paciente en cuanto a enfermedad mental, en cuanto a medicación que tenga disponibilidad, e incluso cuáles han sido las motivaciones que tenga el paciente que no hayan sido identificadas anteriormente y que lo predispongan para que, si no fue consumado el suicidio inicialmente, tenga un riesgo de recurrencia.